¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Hay dos temas, podríamos pensar tres, pero en realidad son dos, porque dos van prácticamente de la mano. Que tiene que ver, por supuesto, todo tiene que ver con el aspecto de esta batalla discursiva, narrativa, como tal, que se está dando en este proceso electoral. El tema de la suspensión de la mañanera y el discurso que ahora enarbola precisamente la oposición, que comienza con este resquebrajamiento entre sus principales voceros, que ya en parte lo abordábamos hace unas cuantas horas, basado sobre todo en los intereses, en esos intereses que hay precisamente detrás. Pero a ver, comencemos primero con la información y después, por supuesto, con la opinión. Recuerde que incluso en la noche vamos a platicar también este tema de la mañanera, qué decisión tomó finalmente el INE. Y es que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral discutirá este jueves esta solicitud del PAN, PRI, PRD para que se suspendan las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador al advertir que ha vulnerado la imparcialidad y equidad de la contienda de manera sistemática. En el oficio dirigido a las consejerías del INE, los partidos que integran la coalición Fuerza y Corazón por México piden la suspensión de forma inmediata y hasta el día después de la elección del 2 de junio. Señalaron como precedente que en 2019 la Comisión de Quejas y Denuncias dictó medidas cautelares para que concesionarias de radio y televisión suspendieran la transmisión ininterrumpida en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y también en Puebla. Y también se ordenó a la Presidencia de la República, mediante el área de comunicación social, a que se abstuviera de difundir propaganda gubernamental. Por ello es que los partidos de oposición señalaron que dada la sistematicidad, conductas reiteradas y franca violación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda de los procesos electorales 2023-2024, se ordene la suspensión de la difusión de todas y cada una de las conferencias de prensa conocidas como mañaneras. Esto usted lo sabe, fue ratificado por la propia Xóchitl Gálvez cuando salió, tras una reunión de varias horas con la consejera presidenta del INE, con Guadalupe Tadei. Pero a mí me confunde un poco algo. En esa misma declaración, en esa misma conferencia de prensa, Xóchitl Gálvez dice que los consejeros le comentaron que no tenían las herramientas para suspender las mañaneras y que con base a su argumento de que le habían generado un daño tanto a ella en lo personal como a su campaña, tenía que ser el Tribunal Electoral. Entiendo que el procedimiento que llevará Xóchitl Gálvez es que hoy el INE no va a suspender las mañaneras y por lo tanto lo va a elevar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que será el que tendrá que discutir o debatir al respecto. Sí, como lo cita el Partido Acción Nacional particularmente, hay antecedentes, ¿no? Hay antecedentes, incluso por ahí Jorge Romero, este raterazo de Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, explicó el por qué su instituto, ¿no? En conjunto con el PRI y el PRD, pues buscan suspender las mañaneras. Dice que fue un recurso que el Poder Ejecutivo diseñó, empleó por 6 años, prácticamente de comunicación. Una gran felicitación, magnífico. Vea usted la frustración, el coraje de este personaje. Nada más que para efectos de la comunicación social de los gobiernos, sí existe normatividad. Fue lo que sentenció, ya sabe usted, con ese aire de suficiencia, de sabiduría, de brillantez, de aquel que es un pleno ignorante de lo que está hablando y sobre todo este, de aquel que cuenta con la derrota como compañera inseparable. Es lo que dijo Jorge Romero. Bueno, él sentenció que la solicitud ante el INE no es un berrinche por parte de la oposición, sino es una defensa a lo que marca la ley. De verdad, mire, yo siempre he pensado algo y se lo comparto abiertamente, porque hay gente que me dice, oye, basados como tal en las leyes, efectivamente, el presidente al hacer comentarios electorales en este proceso lo ha violentado. Eso es un hecho innegable. Ahí está el reglamento, ahí están las leyes y el propio Andrés Manuel lo sabe. En algunas ocasiones incluso voltea a ver a Jesús Ramírez y le dice, ¿puedo hablar de esto? ¿Puedo hablar de aquello? Ajá, con todo este tema encima. Pero de ahí a que el PAN, el PRI y el PRD lo hagan porque están respetando la ley,
Sinceramente, eso es lo que a mí en lo personal me enerva, que nos quieran ver la cara de tontos, que se quieran vender como defensores de algo que ellos mismos han fracturado históricamente. Y que si no ha funcionado antes la democracia en este país, es precisamente por los intereses políticos, económicos que estos partidos políticos han implementado durante toda su historia, particularmente de los décadas de los ochentas a la fecha. ¿Con qué cara puede aparecer el PRI a decirnos que ellos respetan la democracia y están luchando por la democracia, cuando han sido los grandes protagonistas del siglo pasado en todo lo que se relacionaba en fraudes electorales, en compra de votos, en sabotajes? Si fueron capaces de asesinar a su candidato presidencial en una disputa interna, si fueron capaces de tumbar un sistema. Sí, ya sé que los críticos de Andrés Manuel López Obrador, pero ahí está Bartlett. Bartlett no tomó la decisión, o sea, claro que es responsable, sí, claro que es culpable de ejecutarla, sí. Yo no voy a defender a Bartlett, pero tampoco voy a decirle, Bartlett solito se aventó el tiro de tumbar el sistema, por favor, cuando respondía directamente a órdenes del presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, y supongamos que Miguel de la Madrid no, porque era un personaje gris y sin carácter, del propio Carlos Salinas de Gortari, que era el gran estratega de esa administración, y que nadie le iba a imponer a Salinas una derrota, y sobre todo del gran capital que ya estaba ahí metido en toda esta discusión y de los propios Estados Unidos. Dejémonos de ser de repente ¿cuál es la palabra que se utiliza? Eh, Tan inocentes, ¿no? De creer o pensar que lo que sucede muchas veces en el sistema político de nuestro país es un ente aislado de lo que pasa con el vecino país del norte. Entonces, ¿de qué me habla el PRI? ¿De qué me está hablando el PAN cuando dice que defiende la democracia? Cuando Vicente Fox abiertamente dijo que él se metió hasta donde quiso en la elección del 2006, cuando hicieron un fraude en el 2006, cuando avalaron la compra de votos en el 2012, cuando el PRI creó la tarjeta Monex para comprar el voto de manera abierta y sin ningún tipo de limitancia, apoyado y respaldado por los medios corporativos de comunicación, quienes lo vieron muy normal, y por la propia autoridad electoral para todos los cruzados del INE, el IFE, que hay el Instituto Impoluto y demás. Pues recuerden a Leonardo Valdés Zurita, hombre, y a toda su gente que palomeó ese fraude y el tribunal que palomeó esa compra de votos. ¿De qué democracia me están hablando? Si ellos la han erosionado para tener una oligarquía. Punto. La democracia es, como lo dice su nombre, ¿de acuerdo? Es el poder del pueblo. ¿Y eso cuándo ha sucedido? Nunca con el PAN y el PRI. Nunca, desde que asumieron el poder como tal. Siempre han tenido una visión de arriba para abajo. Seamos claros, que el antilópez obradorismo no lo ciegue, ¿no? O sea, a final de cuentas, tratar de ubicar al PAN y al PRI como defensores de la democracia es una barrabasada, es un insulto a nosotros mismos. Y de ahí precisamente es que parte un antecedente, queridos y queridas, que quiero compartir con ustedes, y que pasa por una petición em, que dio el PRD, si no mal recuerdo, lo estoy confirmando. Efectivamente, fue, si no mal recuerdo, el año pasado, en octubre del 2023, la primera vez, ¿no? No, este año, cuando el PRD, ¿no? Pidió suspender las conferencias mañaneras del presidente. Y en los argumentos, el PRD dijo que eran efectivamente por inequidad, porque vulneraban los principios totalmente de la política electoral, de imparcialidad y neutralidad. Y la Comisión de Quejas del INE ya en esa ocasión ordenó solamente eliminar o modificar contenidos de 5 mañaneras, pero descartó completamente ordenar la suspensión de las conferencias del primer mandatario. Punto. En los argumentos, los consejeros explicaron a la presidencia que no son ellos, sino la Constitución la que le obliga a ser neutral, y por lo tanto pidieron al presidente que guardara cierta compostura, pero no bajaron en ningún sentido la mañanera, a pesar de que estaba esta petición, le reitero, este mismo año se dio por parte del Partido de la Revolución Democrática. Y ya el año anterior, si no mal recuerdo, también hubo
otra petición también de la oposición, ¿no? En donde se buscaba que bajaran las mañaneras, que las suspendieran. Y en esa ocasión, la comisión del INE determinó improcedente suspender la transmisión de las conferencias de prensa matutinas, al igual que la suspensión temporal y el cese de cualquier transmisión o difusión por parte de concesionarias públicas o privadas, ya que bajo la apariencia del buen derecho, en este ejercicio de comunicación oficial se abordan diversas temáticas relacionadas con asuntos de interés general y no solo de índole electoral, por lo que un posible retiro en la etapa del proceso electoral en la que nos encontramos resultaría una medida desproporcionada. Es decir, perdón, pero el propio INE en otras ocasiones ha dicho no, no se baja la mañanera. Por lo tanto, ¿qué argumentación se puede dar ahora para que esto suceda así, más allá de la presión mediática que ha lanzado precisamente la oposición? Hoy el presidente de la República en la mañanera citó que era crítica completamente la postura de la oposición, de su candidata, ¿no? Y preguntó cómo nos van a silenciar y las libertades, en dónde quedan? Fue lo que sentenció Andrés Manuel López Obrador. Están muy nerviosos, espero que se serenen, se tranquilicen, somos adversarios, no somos enemigos, vamos a abrazarnos, a respetarnos, fue lo que dijo el presidente. Ahora, ahí le va. El Bernardino Esparza, quien es doctor en Derecho, experto en ley electoral, explicó que la Constitución y sus leyes señalan que el servidor público llega a hablar durante el periodo de campaña electoral debe hacerlo únicamente por cuestiones de temas de educación, salud o bien de seguridad. Por lo tanto, entramos al tema de la interpretación, ¿no? Que se va a dar con todo en la arena jurídica, porque está el derecho a la libre expresión también de por medio, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante, muy, pero muy interesante, porque ojo con esto, vamos a suponer lo siguiente. Em, si bien el presidente debería limitar, le reitero, los temas políticos en la conferencia mañanera, los que tengan que ver con el proceso electoral, el espacio es muy importante, el de la mañanera, es muy importante para informar sobre eventos que le competen al país. Por ejemplo, lo que acaba de pasar con Ecuador, punto. Si no tiene la conferencia de esa mañana, la famosa mañanera en esa ocasión, ¿cómo lo va a informar? ¿Cómo va a informar, por ejemplo, lo que hoy dio a conocer Alicia Bárcena? Entonces, tiene que haber un término medio. Eso es un hecho. Para mí, la postura de Xóchitl Gálvez y de la oposición es desesperada. Es un esfuerzo totalmente desesperado, en donde lo que busca simple y llanamente es tratar de rescatar algo de lo que ha ido perdiendo conforme ha avanzado precisamente este proceso electoral, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar, por supuesto, qué es lo que acontece, qué es lo que determinan finalmente los consejeros electorales ya con estos antecedentes que le menciono. Estaba checando, por ejemplo, que hay una ley, bueno, la ley que fue creada en 2006, 2007, 2014 con reformas, dio parámetros precisamente para que se limitaran en propaganda gubernamental durante las campañas electorales y ellos manifestaban en esa ocasión, en esa discusión, que no era atacar la libertad de expresión porque la propia ley lo mandata. El proceso incluso con base en esto que acaba de iniciar la oposición y la candidata Xochitl Gálvez ante el INE, lo que busca es precisamente escalar hasta el Tribunal Electoral, que es lo que le mencionaba en un principio. Le puedo garantizar que el INE va a decir hoy que no puede suspender la mañanera y Xochitl Gálvez lo que va a buscar es ir al tribunal electoral, ¿no? Para que sea este el que tome la determinación. Oiga, antes de irnos, no puedo dejar de comentarles, por supuesto, este enfrentamiento que traen los famosos seguidores de esta Xochitl, de Xochitl Gálvez, y que vaya que tenemos que cuestionarlo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, de entrada, las narrativas, ¿no? Las narrativas que han ido planteando durante todo este sexenio la oposición y se las pongo sobre la mesa de la siguiente manera. Primer acto, elección de Estado. Vivimos en una dictadura bajo el régimen de Macuspana.
¿Está de acuerdo? Eso fue lo primero que dijeron. Una elección de Estado como tal. El presidente tiene miedo de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum no levanta. Entonces, como no levanta y el país se le va a ir de las manos, están llevando a cabo una elección de Estado, un fraude electoral. Segundo acto, narcopresidente. Nos gobierna literal el Al Capone sureño, ¿no? Con todo lo que esto conlleva. Vivimos en un narcoestado, narcogobierno, peor de lo peor, ¿no? En donde Luke Luciano se sentiría fantástico y Vito Corleone podría haber sido secretario de Agricultura. Tercer acto, hay pleito entre el autócrata y su clon, ¿no? En pocas palabras. Se están peleando Andrés Manuel y Claudia. Andrés Manuel le manda mensajes y dardos a la candidata porque está enojado de que no lo haya defendido como tal. ¿Cómo se llamó la obra? Una oposición moralmente derrotada. Una oposición que hoy veíamos, por ejemplo, los textos de Riva Palacio de Loret, efectivamente, en donde quieren fortalecer esta idea ahora, ¿no? Ahora, de que se están peleando en Morena, pero que los que sí se están peleando, y es un hecho, pues son ellos, porque ya vimos cómo se le fueron los fanáticos de Xóchitl a Loret de Mola porque se atrevió a decir que Xóchitl había perdido el debate, y lo mismo le pasó a León Krause, y lo que pasó en Foro TV, ¿no? Nuevamente, mi enorme reconocimiento al doctor Pérez Ricard por esa prudencia, por esa serenidad, cuando este señor Pablo Magluf y Denise Dresser se empiezan a pelear en plena transmisión, porque Magluf abiertamente da la línea editorial y dice, puedes decir que Xochitl no ganó, pero no puedes decir que Sheinbaum ganó, en pocas palabras. Es decir, puedes decir que Xochitl perdió, pero no que Sheinbaum ganó. Esa es la línea. Y le contesta toda candorosa Denise Dresser con ese estilo tan peculiar, polanquero que tiene entre sus venas, por supuesto, en donde señala los analistas independientes. Nos están dejando de lado a los analistas independientes. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser una porrista de este lado para defender a la democracia. Son los corifeos de Xochitl Gálvez viviendo un momento complicado. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Si les gusta este video, ya lo saben, likeenlo, compártanlo. Si no les gusta, también compártanlo para la gente que les cae mal. Por supuesto, déjenos su suscripción, déjenos su campanita y si hay chance, déjenos el super chat, el super gracias. Yo, como siempre, les agradezco por su atención y nos vemos y escuchamos por la noche.